Bienvenidos un vídeo más. En este caso lo que quería hacer era comenzar una nueva serie para hacer un repaso por todos los temas de historia y ver un poco cuál es el esquema básico. Recordad que en la página web de www.selahistoria.com, que tenéis ahí abajo apuntada también en el vídeo, encontraréis los esquemas que voy a explicar ahora. Entonces, como están hechos de manera muy esquemática, los quiero explicar para que no quede ninguna duda. La idea de esto, falta información porque no deja de ser un esquema, pero la idea o el objetivo que quería transmitir era el de que en una página pudiese poner todo lo que sale en el tema. De tal manera que así, pues son un total de 6 páginas que para repasar pues justo antes de un examen y demás, creo que puede ir bien. Esta es la vista general, voy a hacer un poco de zoom para ir comentando apartado por apartado a ver qué. Mirad, por ejemplo, en este vídeo lo que explico es el tema 1, que como sabéis es el de la etapa de la restauración borbónica, que empieza en 1875 o finales de 1874 hasta 1931, que son los años en los que hay una monarquía en España. Y veis que está marcado en azul como los distintos apartados. También antes de azul veis que hay como dos partes, que pone parte 1 y parte 2, porque se entiende que la parte 1 es hasta el 98 y a partir del 98 sería la segunda parte. Porque como sabéis el tema de restauración es un tema muy amplio y se toma el 1898 como punto de inflexión, como punto de división entre las subetapas que hay dentro de la restauración. Vale, para empezar a explicar la restauración, ¿qué es lo que tenemos? Muy bien. Pues una de las preguntas que, por ejemplo, se suelen salir en las selectividades es ¿cuál es el sistema de la restauración? ¿Cuál es el sistema político de la restauración? Entonces tú tendrías que explicar cuál es el inicio de este nuevo sistema político. Entonces tendrías que hablar de lo que es el MAC. El MAC que hace referencia a Martínez Campos, Alfonso XII y Cánovas del Castillo. Estos tres personajes tendrías que explicar quiénes son, pues un militar que da un golpe de estado con un rey que es el hijo de Isabel II, Alfonso XII por Isabel II abdicado, y Cánovas del Castillo que es el político. Y ellos lo que quieren es instaurar un nuevo sistema político para dar estabilidad a España porque viene de unos años muy convulsos en los que ha habido varios sistemas políticos. Y para dar esta estabilidad, lo que se hace es una nueva constitución. Y entonces aquí tienes la constitución de 1876, que entre muchas características, porque como ya digo, esto es simplemente un esquema, hay algunas que son clave, como por ejemplo la soberanía compartida. Es decir, el poder está compartido. No es únicamente el rey el que decide, sino que es el rey y unas cortes escogidas por el pueblo. Por lo tanto, decimos que la soberanía, el poder está compartido, no únicamente reside en el rey, porque ya no será una monarquía absolutista ni autoritaria. Además, esta nueva constitución es de carácter católico y, como decía, avala a la monarquía y al poder que va a tener el monarca como garante de una alternanza de poder y de vigilar que todo funcione, que ya vemos que después pues esto no es tan así. En cuanto a los partidos políticos, hay dos partidos políticos, uno es el conservador y otro es el liberal, cuyos líderes, como veis, son Antonio Cánovas del Castillo y Sagasta. Cuando haya que hablar de los partidos políticos, tienes que hablar de las diferencias y de las similitudes. De las diferencias en tanto que la diferencia entre un partido conservador y un partido liberal y las similitudes, como por ejemplo que los dos son partidos de élites o son partidos personalistas, es decir, que se le da mucho poder a la figura, a la persona, al personaje, o por ejemplo los pactos del Pardo para dar apoyo a María Cristina a raíz de la muerte de Alfonso XII, etc. Y después lo último que te quedaría sería hablar de lo que supuso o lo que era el mecanismo del turno pacífico, porque como sabes, lo que sucedía en aquella época era que se iban alternando el poder Cánovas y Sagasta, el Partido Conservador y el Partido Liberal. De tal manera que cuando el Partido Conservador tenía una crisis, se montaban unas elecciones, las cuales se amañaban, que en castellano estas trampas se llaman pucherazos y en catalán se llaman tupinadas. Digo el nombre en castellano porque alguna vez ha salido alguna fuente en las que sale como una especie de caldo gordo y esto es importante porque pucherazo en castellano, un puchero es un caldo, es una sopa. Por lo tanto, si veis alguna viñeta, alguna fuente donde aparezca un caldo, una sopa muy grande, hace referencia a pucherazo, que en catalán se dice tupinadas.
con estas trampas, como decía, se van alternando el poder. ¿Por qué es posible esto? Pues porque hay un sistema oligárquico, es decir, el poder reside en unos pocos que son los que realmente tienen el poder, y además en el ámbito rural se hacen más trampas de las que puede haber en un ambiente más urbano gracias al caciquismo. El cacique, que era el jefe de las tierras, es el que un poco manipula, presiona, etcétera, a sus trabajadores para que voten a quien sea. Recordad que la cosa era que el gobernador civil, que era como una especie de alcalde de la provincia, era el que enviaba o era el que tenía que garantizar que en aquella provincia, en aquellas ciudades, en aquellas regiones saliesen victoriosos el partido político que interesaba, pues haciendo votar a los muertos, alterando las listas electorales, poniendo o quitando algunos votos de más, etcétera. Y este sería el esquema que correspondería a la explicación del sistema político. También te pueden decir que expliques la oposición. En cuanto a la oposición tendrías que hacer referencia sobre todo a tres cosas: a los carlistas, a los republicanos y a los obreros. Sobre todo en el caso de los obreros hay que hacer una distinción, a hablar de la influencia internacional cuando vienen distintos personajes, sobre todo de Italia y de Francia, a explicar cómo está siendo la lucha obrera en Europa, porque esto de los sindicatos en Europa ya lleva unos cuantos años, y que se dan dos vertientes y surgen dos vertientes o dos maneras de entender el movimiento obrero, que es el socialismo y el anarquismo, y que son dos modelos totalmente diferentes, porque el socialismo, por ejemplo, opina que tiene que haber una lucha política y que se tiene que meter en política, por eso tienen un sindicato que es UGT y tienen un partido político que es PSOE, que Pablo Iglesias es el líder de esto, y el anarquismo, en contra, no cree en el Estado, no cree en la política y considera que tiene que ser la acción violenta la que cambie las cosas. Entonces, con atentados como, por ejemplo, la muerte de Cánovas del Castillo. También en esta época, como bien sabes, hay muchos conflictos de ultramar, que se le dice, ¿no? Pues a lo largo del siglo XIX, a partir de los 1800 y poco, España comenzó a perder colonias que tenía sobre todo en Sudamérica. Entonces, antes de explicar la guerra de Cuba como tal, que es lo que ocupa, que va del 95 al 1898, tienes que hablar un poco de los antecedentes, de, por ejemplo, tampoco irse muy allá de cuando se perdió Venezuela o Argentina, no es necesario esto, pero sí hablar, por ejemplo, de la guerra de Cuba, nombrar la guerra de los 10 años del 1868 al 78, que acaba con la paz de Zanjón, que lo que sucede es que en la paz de Zanjón se llevan unos acuerdos entre España y Cuba, pero que no se acaban de cumplir, y por lo tanto los cubanos se cabrean, y por lo tanto la situación inicial, ¿cuál es? Pues una región que es Cuba, que depende totalmente de España, que está maniatada, que España tiene el monopolio de su economía y de su comercio, y Cuba pues con estas ansias de autonomía para poder comerciar con quien quisiera, con el Partido Revolucionario Cubano, etc. Y justo encima de Cuba tienes a Estados Unidos que tiene mucho interés en poder comerciar libremente con Cuba, y por eso Estados Unidos se va a ir metiendo en esta pelea, porque sería la principal beneficiaria de que las relaciones entre Cuba y España se rompiesen, o esta dependencia se rompiese. Sin embargo, los primeros años es una guerra entre Cuba y España, que tiene unas fases, sobre todo con tres militares, que los vemos aquí, con Ramón Campos, Valeriano Weyler y Ramón Blanco, y son tres expediciones ordenadas lógicamente que se envían los tres militares encargados de un poco, a ver si se soluciona la cosa con Cuba. Hasta que en febrero de 1898 sucede lo del barco del Maine, que ya sabrás perfectamente, y esta es la excusa para que Estados Unidos entre en el conflicto. Por lo tanto, aunque la guerra de Cuba empiece del 95 al 98, la presencia, digamos, activa de Estados Unidos no es hasta el 98, aunque antes ya se dice que Estados Unidos le daba ayuda a Cuba y sobre todo al Partido Revolucionario Cubano. Y también, como bien sabes, en diciembre de 1898 se firma el Tratado de París, con el cual España, porque ha salido victoriosa Estados Unidos, en la cual España cede sus pertenencias a Estados Unidos. No únicamente Cuba se convierte en un protectorado de Estados Unidos, sino que además España se deshace de Filipinas, de Puerto Rico y de Guam. Y con esto, pues España pierde todo el territorio que le quedaba en ultramar. Luego, más adelante, vemos que está el caso del norte de África, pero lo que es de ultramar se pierde con esto, o todo lo que se había conquistado desde hace siglos. Esto desata una crisis, que es la crisis de 1898, que aunque ahora Migeto lo tape,
es una triple crisis. Es una triple crisis porque es una crisis política, militar y económica. ¿Qué quiere decir que es una crisis política? Pues el sistema, como hemos visto, político está corrupto y esto la gente se está empezando a dar cuenta, ¿no? De que hay un amaño de las elecciones. Militarmente, porque los militares españoles se sienten vendidos, se siente que los políticos españoles les han vendido y les han abandonado en esta guerra contra Estados Unidos, y económicamente la situación es muy mala, no únicamente porque ya no tengas este beneficio de la economía cubana o de Filipinas, sino que además el hecho de haberte metido en una guerra tiene que hacer que pagues una serie de deudas. Y ahora tienes que pagar las deudas de la guerra habiendo perdido los territorios que te reportaban un gran beneficio económico, como Cuba, como Filipinas. Esto al principio hace, y por esto doy las caritas, que la sociedad española esté triste, pero rápidamente esta tristeza se convierte en algo reaccionario, en una reacción, en un enfado. Lo vemos, por ejemplo, con la generación del 98, que es un grupo de intelectuales que consideran que hay que cambiar el sistema, que hay que hacer un lavado de cara, que la situación no es nada buena para el país. Y, por ejemplo, tenemos a Joaquín Costa, que recomienda un cirujano de hierro para poner orden, lo que viene a ser un dictador y lo que efectivamente luego aparecerá con la figura de Primo de Rivera. Esto lo que va a dar paso es a una etapa que es el regeneracionismo, que son los intentos de algunos políticos por regenerar el sistema. Y con esto iríamos a la segunda parte, que como digo, va a raíz de la crisis del 98 hasta el 1931. ¿Y el regeneracionismo qué es? Pues a raíz de la crisis del 98, como te digo aquí, por la pérdida de las colonias, por la corrupción que hay política, el centralismo político de poca autonomía para las regiones y que hará que los nacionalistas crezcan, y temas económicos como por ejemplo si la situación económica y que desencadenó al tancament de caixes de 1899, todo esto hace necesario la idea de que hay que renovar el sistema, hay que regenerar el sistema político. Hay muchos presidentes, hay distintos gobiernos, yo destaco a dos personajes políticos. Aunque antes de esto, durante estos años es María Cristina la que está siendo regente después de la muerte de Alfonso XII, porque Alfonso XIII, que era el hijo de ellos dos, no tiene aún la edad suficiente para ser rey. En cambio, en 1902 Alfonso XIII cumple 16 años y ya se puede convertir en rey de España. Y esto también es como una primera idea de que es necesario regenerar el sistema y incluso hay un nuevo rey. Y a este nuevo rey le acompañan nuevos políticos y los más conocidos, pues tenemos a Maura y a Canalejas. Maura, que es más del Partido Conservador, Canalejas, que es del Partido Liberal. Y por lo tanto, Maura y Canalejas van a llevar a cabo reformas, pues Maura más conservadoras y Canalejas más liberales, pero van a llevar a cabo reformas. En el caso de Maura también es importante hablar del concepto de las masas neutras. Por todo el sistema de corrupción y de hastío, de cansancio que tenía la sociedad española, la verdad es que no había un gran papel activo en cuanto a la política. Es decir, la gente sudaba bastante del tema de la política. Y por lo tanto Maura se inventa este concepto de masas neutras y dice, si hay que regenerar el sistema y tenemos que tener el apoyo de la sociedad para que no nos chute, de lo que se trata es, como hay un gran sector de la población que es apolítica, es decir, se la suda la política, le da exactamente igual, lo que hay que hacer es convencer a esta gente que se la trae al pairo la política. Porque si la convencemos, ya tendremos mucho ganado, tendremos mucho soporte social. Por lo tanto, el objetivo de Maura es convencer a estas masas neutras. ¿Qué pasa? Que la cosa no sale bien. En el siguiente turno, por así decirlo, el Partido Liberal, el de Canalejas, pues hace otras reformas, aquí que las tendrías que explicar. Aquí, por ejemplo, te hablo de una que es la limitación de poder de la Iglesia, porque obviamente Canalejas, que es liberal, no son más bien laicos y no tan religiosos. Todo este sistema político igualmente sigue siendo rechazado por carlistas, republicanos, obreros y nacionalistas, porque cada vez los nacionalistas irán creciendo más, como podemos ver al tema del catalanismo político, que cada vez irá cogiendo como más peso. Todo esto, aquí no hablo, ni de la Setmana Tràgica ni de estas cosas, porque esto haría referencia al segundo bloque, al segundo tema, que es el del catalanismo político. Si tenemos que seguir con lo que atañe únicamente a España, tocaría hablar de la crisis de 1917, que como sabes, la crisis de 1917 viene empujada, por así decirlo, por la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918.
¿Qué sucede en esta Primera Guerra Mundial? En esta Primera Guerra Mundial sucede que las economías europeas están paralizadas a causa de la guerra y por lo tanto España tiene una oportunidad económica para crecer. ¿Por qué? Porque España no está metida en la guerra y por lo tanto puede exportar a otros países que están metidos en la guerra y que necesitan productos porque no están como para tener industrias en sus países estando en guerra. Ahora bien, como las exportaciones aumentan, esto lo que provoca es que hay un aumento de precios dentro del país, dentro de España. Y que por lo tanto, si esta subida de precios no va acompañada por una subida de salarios, lo que hace es que el nivel adquisitivo de la población española baje, porque ahora por un mismo producto se tiene que gastar más dinero cobrando teniendo un sueldo igual, por lo tanto al final pierde pasta. Y esto hace que socialmente la cosa esté muy tensa. Por esto se habla de la crisis de 1917, porque las crisis no tienen un impacto inmediato. La Primera Guerra Mundial empieza en el 14 y tarda unos años en tener un impacto esto y en convertirse en una crisis. Y hablamos otra vez, igual que hablamos de la crisis de 1898, de una triple crisis: política, militar y social. ¿Por qué social? Porque toda esta situación que hablábamos del aumento de precios y no yendo acompañado de un aumento de salarios, lo que provoca es que hay una radicalización. Y que sobre todo irá en aumento porque cuando la Primera Guerra Mundial acabe y las otras economías se vayan poniendo las pilas, habrá mucha gente que esté siendo despedida. Es decir, si ahora hay una mayor demanda de las industrias, yo necesito contratar a más gente a causa de la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial acabe y ya no exporte tanto, a toda esta gente la tendré que echar. Y cuando tú mandas a alguien al paro, tienes jaleo, tienes un buen lío. En el caso de la política no hay pactos, es una época muy difícil de pactar entre los partidos políticos y esto, por ejemplo, provoca que se cierren las Cortes. Se chapa el Congreso de los Diputados y algunos diputados catalanes tienen la idea de hacer una asamblea de parlamentarios que no sale nada bien. Entonces, también políticamente no hay muchos pactos y la cosa está bastante fastidiada. Y militarmente arrastran este sentimiento de abandono o este sentimiento pues de, por ejemplo, el sistema de ascensos dentro de los militares no era del todo justo y esto hace que, por ejemplo, haya un movimiento, que haya unos manifiestos y que se creen las juntas de defensa, una especie de sindicato, por así decirlo, de los militares. Toda esta situación lo que desencadena es en lo que se llama la descomposición del sistema. Es decir, esta crisis de 1917 provoca que todo el sistema que se había construido de la restauración se descomponga hasta 1923. Se descompone, pues si la crisis es política, militar y social, se descompone sobre todo en el plano político, militar y social. Políticamente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que decía, hay muchos intentos de gobiernos de concentración, hay muchísimos gobiernos en muy pocos años y esto hace que haya poca estabilidad política. Socialmente, por ejemplo, en el caso de Cataluña tienes el pistolarismo o en el caso de Andalucía tienes el trienio bolchevique, que son grandes, digamos, manifestaciones, grandes revoluciones, grandes momentos de incertidumbre y de lucha obrera para revolucionarse contra los poderosos por esta situación económica que comentábamos anteriormente. Y en el caso de los militares, recuerda que en 1921 está el desastre de Anual, una batalla perdida de manera humillante en el norte de África, que lo que provoca es que se abre una investigación de qué es lo que ha pasado. Esta investigación, este expediente, llevará el nombre de Expediente Picasso, el cual está oculto porque se quiso ocultar. Se quiso ocultar porque se supone que en este expediente, en este informe, se atacaba directamente al rey y a algunos políticos. Por lo tanto, había que ocultar, de alguna manera, había que impedir que este expediente, el expediente Picasso, saliese a la luz. Y esto fue uno de los motivos, junto a la situación tan caótica que había en España, para meter en el poder a Primo de Rivera. Primo de Rivera, que es un militar, concretamente es un militar de Barcelona, que estaba destinado en Barcelona, que tiene el beneplácito de Alfonso XIII. Alfonso XIII lo pone en el poder para poner un poco de orden. Esto que decíamos antes de Joaquín Costa, cirujano de hierro. Por lo tanto, la sociedad en un principio lo acepta como una solución temporal, pero ¿qué pasa? Que lo que al primero era una cosa temporal, que sería el directorio militar de 1923 a 1925, después se convierte en un directorio civil. ¿Qué quiere decir un directorio civil? ¿Cuál es la diferencia? Tienes que saber las características, como la supresión de la Constitución, la supresión de las Cortes, etc. Pero aquí voy a saco, que es un esquema. ¿Cuál es la diferencia? Que en el directorio militar es un gobierno formado por militares y en el directorio civil ya se sustituyen algunos militares por gente civil, es decir, por políticos. ¿Y esto qué ocurre? Esto lo que ocurre es que se está lanzando el mensaje a la población de que esta dictadura va para largo,
porque si no tú dejarías a los militares, te estás unos años y te vas. Si ahora estás quitando militares y poniendo a civiles, quiere decir que tu intención es quedarte. Y esto a la gente no le gusta, porque la cosa era una solución temporal, no eterna, no que se alargase en el tiempo. También hablamos de los, digamos, de los pilares que tiene este directorio, este gobierno, esta dictadura de Miguel Primo de Rivera, no confundir con José Antonio Primo de Rivera, que lo tendremos más adelante en la Guerra Civil. Y los pilares son estos. Unión Patriótica, que es el partido político, la política económica buena, porque los años 20 son muy buenos y por lo tanto Primo de Rivera puede construir muchas cosas. El Somatén, que era como esta organización paramilitar o parapolicial para echar una mano de, pues, rollo de espías, de vigilar que los obreros no la líen, etcétera. La Asamblea Nacional Consultiva, que es una asamblea para consultar cosas, que es lo que sustituye a un parlamento. Aquí no se vota, simplemente se consultan cosas. Y la Organización Corporativa Nacional, que será el sindicato afín a esta dictadura. Y estos pilares, lo que decía de la situación de que a esto se le tiene que sumar pues la represión, la falta de libertades, sobre todo en Cataluña. Lo que sucede es que Alfonso XIII cada vez va a peligrar más su poder. ¿Por qué? Porque Alfonso XIII ha permitido que Primo de Rivera esté en el poder. Por lo tanto, si la gente se gira en contra de Primo de Rivera porque lo veían solamente como una solución temporal y porque lleva a cabo represión, una dictadura, esto lo que hace es que Alfonso XIII, por miedo a que le vayan a echar a él, prefiere echar antes a Primo de Rivera. Y por lo tanto Primo de Rivera se le fuerza que dimite en enero de 1930 y de hecho morirá poco después enfermo. Y a partir de ahí se lleva a cabo lo que es la dicta blanda, que es un periodo de transición para unas elecciones democráticas. ¿Qué sucede? No se hacen unas elecciones justo en enero o febrero de 1930, porque si hubiesen hecho unas elecciones, el rey lo que piensa es que seguro que ganan los republicanos. Por lo tanto, quiere hacer una transición lenta para que la gente se olvide de la etapa de Primo de Rivera y vote con alguna opción de que puedan ganar los que no son republicanos. Primero Berenguer y después Aznar serán los encargados de preparar este periodo de transición hacia unas elecciones que, mientras tanto, se lleva a cabo el pacto de San Sebastián, que es este pacto entre partidos republicanos para prepararse para unas elecciones y para cuando ganen, para cómo será la futura República Española. Porque efectivamente en las elecciones del 12 de abril de 1931 hará o provocará que se proclame la República 2 días después, el 14 de abril de 1931. Y esto sería el tema. Pues oye, ni tan mal, ¿no? Nada, primer bloque hecho, así repaso, recuerda que estas son las ideas básicas y que tendrás que ir desarrollando y explicando cada punto, pero así yo creo que te puede servir, sobre todo de cara al examen, para hacerte un esquema rápido y demás. Así que nada, mucho ánimo con el estudio y nos vemos con el tema 2, con el de catalanisme polític. Nos vemos.